Seguimos con la segunda parte de la creación de este Flappy Bird, y antes que nada me gustaría que veamos por un momento el proyecto terminado, para entender mejor lo que vamos a hacer. En primer lugar, quiero que observen en la ventana de escena el movimiento de los sprites. Si prestan atención, van a notar que lo que se está moviendo horizontalmente no es el pájaro, sino que se está moviendo el fondo y las tuberías rojas hacia la izquierda en dirección al pájaro. Y esto hace dar la sensación de que se está moviendo el pájaro, cuando en realidad no es así. El pájaro no se mueve horizontalmente. Otra cosa que quiero que noten es que para hacer este scroll infinito, se usan dos sprites de este fondo con montañas, estando posicionados uno al lado del otro. Y van a ver que cuando el sprite que está más a la izquierda se ha movido lo suficiente, saliendo de la vista de lo que captura la cámara, se lo posiciona a la derecha del otro, logrando así que nunca nos quedemos sin ver el fondo y el suelo. Otra cosa que quiero que vean es que al iniciar el juego no está ninguna de las tuberías rojas, pero van apareciendo de a una hasta llegar a 5 de ellas. Y luego, a partir que ya están las 5 en la escena, cada un cierto tiempo la que está más a la izquierda es la que pasa a estar más a la derecha. De esta forma, las tuberías no se van instanciando y destruyendo, sino que solo se instancian 5 de ellas y luego se van reutilizando. Hacer las cosas de esta forma, reciclando objetos en lugar de crearlos y destruirlos, es en muchos casos crucial para mejorar la performance del juego y es el principio básico de lo que se conoce como Object Pooling. Voy a continuar entonces con la creación del juego. Lo primero que voy a hacer es crear un script, que lo voy a llamar scroll, y va a ser el responsable de mover los objetos hacia la izquierda. Nuestro objeto ground va a estar moviéndose a la izquierda, así que se lo voy a asignar. Como este objeto tiene un collider y además lo vamos a estar moviendo, es importante que le agreguemos un Rigid Body 2D. Recuerden que siempre que tengan un objeto que tiene colliders y que además va a estar en movimiento, es necesario agregarle un Rigid Body. Como a este objeto no le va a estar afectando la gravedad, y el motor de físicas de Unity no va a tener influencia en su movimiento, tengo que setear el Body Type a Kinematic. Cuando seteo el Body Type a Kinematic, el movimiento del objeto va a estar determinado puramente vía script. Entonces abro el script scroll y lo primero que voy a necesitar para aplicar movimiento es una referencia al Rigid Body. Y la forma en que voy a aplicar movimiento es a partir de setear su velocidad una única vez al iniciar el juego. Para eso tengo que especificar un vector con la velocidad requerida en cada eje. Como se va a estar moviendo hacia la izquierda, tengo que dar un valor negativo en el eje X, digamos menos 2.5, y como no va a tener movimiento vertical, en el eje Y la velocidad será 0. Para poder setear el valor de esta velocidad en el inspector, voy a crear una variable float, seteable desde el inspector, que la voy a llamar speed. Y entonces en la componente X del vector asigno speed. Otra forma de escribir esto, y que a mí me gusta un poco más, es vector2.left, o sea, un vector unitario que apunta hacia la izquierda, multiplicado por speed. Muy bien. El scroll hacia la izquierda del fondo y el suelo funciona bien, pero ya se empieza a visualizar un problema. Vemos que toda la imagen se va saliendo de la vista de la cámara y se empieza a ver este fondo azulado que está seteado por defecto. Nosotros no queremos esto, no queremos que se termine el fondo con el suelo. Para resolverlo voy a duplicar el objeto ground y lo voy a tener que posicionar justo al lado, a la derecha del otro. Para que este posicionamiento sea exacto, quiero que vean que como el Box Collider toma un tamaño de 20 en X, este es el ancho exacto del sprite. Entonces, para que esté exactamente al lado, simplemente seteo la posición de su coordenada X en 20, y así queda perfectamente posicionado. A partir de ahora, estos dos sprites se van a ir alternando. Cuando el que está más a la izquierda se haya movido lo suficiente, saliendo de la vista de la cámara, se va a ubicar a la derecha del otro, y así sucesivamente. Esto lo voy a hacer vía script. Voy a crear un script que lo voy a llamar background repeat, y se lo voy a asignar a ambos objetos. Para tener la jerarquía un poco más ordenada, voy a crear un objeto vacío llamado background, que le voy a resetear su posición a 0, y va a contener a estos objetos ground. Ahora me voy al script, y lo primero que necesito es obtener el ancho exacto del sprite. Para eso voy a definir una variable float, que la voy a llamar spriteWidth. Nosotros ya sabemos que el ancho es 20, pero escribirlo a mano no es muy buena idea. Si después quisiéramos trabajar con sprites de otro ancho, esto ya no serviría, y además es propenso a errores. Lo mejor es obtener el ancho exacto, por ejemplo desde el componente Box Collider 2D. Entonces, en Start, primero voy a obtener el componente Box Collider 2D, y ahora a la variable spriteWidth le voy a asignar el ancho de este collider, con groundCollider.size.x. Ahora, conociendo el ancho del sprite, en Update
voy a querer conocer el momento exacto en que tengo que hacer su reposicionamiento. Esto lo puedo hacer con un condicional, donde voy a chequear si la posición en X del sprite es menor que menos el ancho del sprite. A ver si entendemos esta condición. Vamos a ponerlo en números. El ancho del sprite en este caso es 20. Nuestro sprite está permanentemente moviéndose a la izquierda, o sea que a medida que va avanzando, su posición en X es cada vez más negativa. En el momento que el sprite haya avanzado hacia la izquierda una distancia mayor a su ancho, o sea, cuando haya pasado menos 20, digamos que esté en menos 20.1, ya habrá salido totalmente de la vista de la cámara y va a ser el momento en que tengamos que reposicionarlo, justo a la derecha del otro. Este reposicionamiento lo voy a hacer dentro de una función que la voy a llamar resetPosition, que la voy a definir por aquí abajo. Antes de escribir lo que va dentro de esta función, quiero que veamos nuestra ventana de escena. Los dos objetos ground se van a estar moviendo hacia la izquierda. Cuando el que esté más a la izquierda haya pasado menos 20, lo tengo que mover justo a la derecha del otro. Si lo muevo a la derecha una distancia igual al ancho del sprite, va a quedar justo encima del otro. Pero si lo muevo un total de 2 veces su ancho, se va a posicionar justo a la derecha. Entonces, dentro de resetPosition, voy a usar la función translate del componente transform y dentro tengo que indicar con un vector 3 cuánto me voy a trasladar en cada eje. Entonces en X lo voy a trasladar a la derecha a una distancia igual a 2 veces su ancho y luego será 0 para Y y 0 para Z. Veamos si funciona. Ambos sprites se van moviendo hacia la izquierda. Cuando el que está más a la izquierda haya avanzado más que su propio ancho, se va a reubicar justo a la derecha del otro. Excelente. Hay una cosa más que hay que resolver respecto a este scroll. Vean que cuando toco el piso y pierdo, los sprites se siguen moviendo. Acá entonces deberíamos detener su movimiento. Para hacerlo, si recuerdan del video anterior, en el Game Manager teníamos un campo public llamado isGameOver. Entonces, dentro del script scroll, a partir de la instancia del Game Manager podemos acceder a este campo y detectar el momento justo en que el juego haya terminado. Cuando esto ocurra, simplemente voy a acceder a la velocidad del RigidBody y setear su velocidad a 0. Ahora, en el momento que toco el suelo y pierdo, el scroll se detiene. Pasemos ahora a crear los obstáculos que tiene que ir pasando el pájaro, que son estas tuberías rojas estilo Mario Bros, que tengo en la carpeta Sprites. Lo voy a arrastrar a la jerarquía y le voy a llamar Pipe. Como me apareció atrás del fondo, le voy a setear el Ordering Layer a 1. Y como quiero que el pájaro esté siempre delante de todo, si acá a ustedes les quedó el pájaro detrás de la tubería, podrían seteárselo en 2. Un mejor enfoque para esto podría ser crear Sorting Layers, pero como este juego tiene tan pocos elementos, lo voy a dejar así. A esta tubería la voy a posicionar más abajo, digamos hasta menos 6. Va a necesitar un Box Collider, que lo voy a hacer un poco más pequeño porque a mi gusto me parece que mejora la jugabilidad. Ahora voy a tener que duplicar esta tubería, la voy a rotar 180 grados y la voy a posicionar en 6 para el eje Y. Y ahora, para tratar a estas dos tuberías como un único objeto, voy a crear un objeto vacío que le voy a llamar Pipes, le reseteo su posición y convierto ambas tuberías en hijos de este objeto vacío. Estas tuberías, al igual que el fondo con el suelo, se van a estar moviendo hacia la izquierda en dirección al pájaro, o sea que también van a estar haciendo un scroll. Entonces, al objeto Pipes le agrego el script scroll que creamos previamente. Y teniendo en cuenta que estos objetos tienen colliders y además se van a estar moviendo, también en este caso hay que agregar un RigidBody 2D, que también tiene que ser de tipo kinematic porque el movimiento es puramente vía script. Un detalle a tener en cuenta es que, si no lo notaron, el RigidBody lo agregué en el objeto padre, que contiene las dos tuberías. Al haber hecho esto sobre el padre, todo el objeto, o sea, el padre con los dos objetos hijo, se comportan como un único RigidBody y no hay necesidad de agregar un RigidBody para cada uno de los hijos. Muy bien, para probar cómo se comportan estas tuberías, las voy a llevar a la derecha y voy a pasar a Play Mode. Como esperábamos, se mueven en dirección al pájaro, que está perfecto, pero al atravesar el obstáculo completamente, quisiera aumentar el puntaje. Para eso, la forma más fácil de hacerlo es agregando un Box Collider al objeto Pipes, y este collider va a ser un trigger, o sea que en el momento que lo toquemos, se va a disparar la función de evento onTriggerEnter2D, donde vamos a poder escribir el código para aumentar el puntaje. Como quiero que el puntaje se aumente una vez que haya cruzado el obstáculo completamente, voy a ubicar el collider cercano a la salida del obstáculo. Como mencioné en la primera parte, el lugar donde vamos a manejar el puntaje y básicamente hacemos todo el seguimiento del juego es el Game Manager.
Entonces dentro del Game Manager voy a definir una variable entera que vaya contando el puntaje. Y también voy a escribir una función que permite aumentar el puntaje en 1 cada vez que cruzamos un obstáculo. Esta función va a ser public porque luego la voy a llamar desde otro script, no va a devolver nada y la voy a llamar increaseScore. Aquí dentro simplemente se va a aumentar el puntaje en 1, pero también vamos a tener que reflejar los cambios en el texto de puntaje de TextMesh Pro. Para poder acceder y cambiar el texto de TextMesh Pro, voy a necesitar incluir el namespace tmpro y voy a necesitar una referencia al texto de puntaje. A esta referencia la voy a setear en el inspector, así que agrego el atributo serializeField, va a ser private, de tipo tmpText, o sea el texto de TextMesh Pro, y le voy a llamar scoreText. Ahora puedo arrastrar el texto para que quede creada la referencia y entonces en mi función increaseScore puedo acceder al texto de este objeto con scoreText.text y le voy a asignar el puntaje que incrementamos previamente. Pero como este puntaje es de tipo entero y el texto tiene que ser un string, lo voy a convertir a string con la función toString. Lo único que queda por hacer es llamar a esta función en el momento que el pájaro atraviese el obstáculo. Para eso al objeto pipes le voy a agregar un script que lo voy a llamar score. Y aquí dentro se va a ejecutar el método onTriggerEnter2D en el momento que el pájaro toque el collider que funciona como trigger. Y lo que va a ocurrir cuando se dispare el trigger es que a partir de la instancia del Game Manager voy a llamar a la función increaseScore, lo que va a aumentar el puntaje en 1. Y como no voy a usar la información de este parámetro, lo voy a borrar. Si ahora atravieso el obstáculo, el puntaje se incrementa en 1. Genial. Ya entonces está correctamente creado este obstáculo, así que lo voy a convertir en prefab y lo voy a eliminar de la jerarquía. Pasemos ahora a la última parte de la creación de este juego, que es quizás la parte más compleja, que es hacer una implementación de un patrón Object Pooling para nuestros obstáculos. Como he mencionado antes, este patrón de diseño se basa en instanciar unos cuantos objetos y luego reutilizarlos o reciclarlos, en lugar de estar instanciando y destruyendo objetos todo el tiempo. Pero ¿para qué tomarnos esta molestia de hacer un Object Pooling? Bueno, cuando nosotros instanciamos y destruimos objetos indefinidamente, lo que sucede es que se empieza a acumular lo que se conoce como Garbage Collection. Si este Garbage Collection es considerable, empiezan a aparecer problemas como picos de CPU, o sea, incrementos repentinos de procesamiento, de utilización de CPU, y puede traer aparejado entre muchos otros problemas una baja de FPS. Este problema es aún más notable si desarrollamos para móvil, donde los recursos son bastante más limitados. Entonces, el Object Pooling viene a resolver este problema porque se basa en reutilizar objetos en lugar de instanciar y destruir todo el tiempo. Lo que además logra que hagamos aparecer los objetos de una forma mucho más rápida. Hay mucho más para hablar sobre el tema, pero lo voy a dejar para tratarlo en detalle en otro video. Entonces, entendiendo la idea básica de por qué utilizar Object Pooling, pasemos a una implementación muy simple para nuestros obstáculos. Lo que vamos a hacer básicamente es instanciar 5 de nuestros obstáculos y los vamos a ir reposicionando y reciclando de una forma similar a como hicimos con el fondo y el suelo. Para eso voy a empezar creando un objeto vacío llamado ObstaclesPool y le voy a agregar un script con el mismo nombre donde vamos a implementar este Object Pooling. El primer paso es instanciar la cantidad necesaria de obstáculos que voy a necesitar. Para poder crear instancias, primero voy a necesitar una referencia seteable desde el inspector al prefab de mi obstáculo. Entonces arrastro mi prefab para crear la referencia y después voy a definir un array de tipo GameObject donde van a estar todas estas instancias. Una cosa más que necesito definir es la cantidad de instancias que voy a crear, o sea, la cantidad de instancias que va a contener el array. Entonces defino un entero que le voy a llamar poolSize y a mí me parece que con 5 va a bastar, porque difícilmente haya más de 5 obstáculos a la vez que se estén captando con la cámara. De todas formas, es buena idea agregar el atributo serializeField por si después lo quiero cambiar desde el inspector. Ahora, al comenzar el juego, voy a inicializar mi array con el tamaño que definí en poolSize, o sea, será un array donde vamos a poder guardar 5 GameObjects. Y ahora lo que vamos a hacer es instanciar cada uno de los obstáculos y guardarlos en este array. Para esto me va a venir muy bien un loop for, que va a empezar con el índice 0 y va a ir instanciando obstáculos mientras este índice se mantenga por debajo de poolSize. Entonces, en cada iteración, voy a ir asignando al elemento del array correspondiente una instancia del prefab del obstáculo.
Y así, en cada elemento del array ahora hay una instancia del prefab. Como inicialmente no quiero que estos obstáculos se muestren en la escena, los voy a desactivar. Si paso Play Mode, van a ver que se me crearon las 5 instancias y a partir de ahora las voy a tener que ir reutilizando. Estas instancias creadas y listas para utilizar a veces se las conoce como el pool de objetos. La forma en que voy a ir haciendo aparecer a cada uno de los obstáculos es esperando un cierto tiempo. Digamos que espero unos segundos, hago aparecer mi primer obstáculo, espero otros segundos, hago aparecer el segundo, y así sucesivamente. Para eso voy a necesitar algunas variables más. Primero tengo que definir cuánto tiempo tiene que pasar entre apariciones sucesivas de obstáculos. Yo voy a setear que los voy a hacer aparecer cada 2.5 segundos. Y como este valor sería útil ajustarlo en el inspector, le agrego serializeField. Otra variable que voy a necesitar es un float que va a guardar el tiempo que pasó desde la última aparición de un obstáculo. Para ir llevando la cuenta de cuánto tiempo ha pasado, en update a esta variable le sumo el tiempo transcurrido en cada frame. O sea que en esta variable voy llevando la cuenta de tiempo, acumulando los tiempos que pasan en cada frame. Y ahora, si el tiempo transcurrido es mayor que spawn time, o sea, si el tiempo transcurrido es mayor que 2.5 segundos, voy a hacer aparecer un obstáculo llamando una función spawnObstacle, que la voy a definir aquí abajo. Dentro de esta función, lo primero que voy a hacer es setear el tiempo transcurrido a 0 para que en update se vuelva a contar nuevamente desde 0 a 2.5 para hacer aparecer el próximo obstáculo. Para saber cuál de los 5 prefabs es el que estoy instanciando, voy a necesitar una variable entera más que la voy a llamar obstacleCount. Inicialmente por defecto va a tener el valor 0, así que puedo hacer aparecer la primera instancia del array indicando obstacleCount como índice. Y la voy a hacer aparecer simplemente activándola. Para luego activar la próxima instancia, voy a tener que sumar 1 al índice obstacleCount, o sea que la próxima vez que se llame a spawnObstacle, se va a instanciar el elemento del array con índice 1, luego el 2 y así sucesivamente. En el momento que se llegue a la aparición del quinto obstáculo, voy a tener que resetear la cuenta a 0 para volver a reutilizar el primer elemento. O sea que cuando la cuenta llegue a 5, la voy a resetear a 0. Si paso Play Mode, van a ver que cada 2.5 segundos van apareciendo obstáculos, pero tenemos cosas que arreglar. En primer lugar, los obstáculos aparecen directamente en vista de la cámara, deberíamos hacerlos aparecer más a la derecha, y además todos están con la misma altura. Lo que quiero hacer en realidad es que cada obstáculo vaya saliendo con una altura aleatoria. Además, el problema más grave es que no se están reposicionando a la derecha, no se están reutilizando. Entonces vamos a definir más variables para poder definir la posición donde va a aparecer el obstáculo. Primero voy a definir una variable float que va a guardar dónde va a aparecer el obstáculo en la coordenada x. Si me voy a la escena, tomo el prefab y lo llevo hacia la derecha. Si lo hago aparecer, por ejemplo en 12 para x, ya estaría fuera de la vista de la cámara. Entonces le voy a asignar el valor 12 y le voy a agregar serializeField por si luego quisiera cambiarlo. Las otras variables que quiero definir son las alturas mínima y máxima con la que podemos hacer aparecer el obstáculo. Si vuelvo a la escena y llevo el prefab hacia arriba, el máximo valor estaría cerca de 3. Y si lo llevo hacia abajo, el valor mínimo estaría cerca de menos 2. Entonces seteo estos valores a menos 2 y 3. También les voy a agregar serializeField por si luego quisiera cambiar estos valores. Ya definidos todos estos valores, solo resta setear la posición del obstáculo antes de activarlo. Entonces voy a crear una variable float que va a contener un valor aleatorio entre el mínimo y el máximo que definimos para el eje Y. Y ahora puedo crear un vector que va a contener la posición donde va a aparecer el obstáculo. El valor en x será el valor xSpawnPosition y para y será esta variable aleatoria que acabamos de crear. Y entonces ahora puedo establecer la posición del obstáculo asignando la posición dada por este vector. Con este código ya el juego funcionaría correctamente, pero un pequeño detalle que me gustaría cambiar es que como la activación del objeto en este caso tiene que hacerse una única vez, porque una vez que se activa no hace falta activarlo otra vez, voy a chequear primero con un condicional si la instancia está activa. Y en caso que no lo esté, la voy a activar. Perfecto. Si ahora probamos nuestro juego otra vez, las tuberías van apareciendo fuera de la vista de la cámara, y además vienen con una altura aleatoria. Al llegar a 5 de ellas, empiezan a reutilizarse, reposicionando la que está más a la izquierda a la derecha de todas. Para terminar con esto, tengo pendiente un último detalle, que es que una vez que pierda, debería detener la aparición de nuevos obstáculos.
Y esto puedo hacerlo muy fácil, agregando una condición y accediendo al campo isGameOver de la instancia del Game Manager. De esta forma, si el juego no ha terminado, se van a seguir haciendo aparecer obstáculos. Caso contrario, si el juego terminó, ya no se va a ejecutar más esta función. Entonces, ya con esto tenemos el juego terminado. De aquí en adelante, si quisieran como práctica, podrían hacer cosas como agregar sonidos, pulir las mecánicas o variar algún parámetro para agregarle más dificultad. Esto va a ser todo por este video. Si les gustó este contenido y la creación de este juego, no olviden suscribirse, dar un like y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos. Nos vemos en el próximo.